Acompáñame al Puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Hola amigos, bienvenidos al Puente de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema las promesas que hacemos a Dios. Vamos a orar al Señor. Padre amado, te damos muchas gracias porque sabemos que tú nos escuchas cuando nos acercamos a ti con un corazón sincero. Por favor, guíanos a través de esta palabra que podamos comprender la importancia de cumplir lo que prometemos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno amigos, vamos a mirar la palabra en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, el capítulo 5, del verso 4 al 5. Dice la palabra del Señor: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Amigo, la palabra del Señor habla en el libro de Eclesiastés de la importancia de hacer los votos a Dios, de hacer promesas. Pero vamos a estudiar este tema y vamos a ver 5 aspectos importantes acerca de las promesas que hacemos a Dios. Esas promesas se llaman votos y ese es el primer punto que vamos a hablar. Un voto siempre es una promesa que se hace a Dios. Es una promesa que se hace a Dios en un momento de dificultad, en un momento de gran necesidad, donde hacemos un compromiso con el Señor de hacer algo de nuestra parte, algo que nos requiere esfuerzo, sacrificio o una consagración o un compromiso verdadero para con Él, rogándole porque Él intervenga a nuestro favor acerca de un asunto, acerca de una necesidad. También muchas veces un voto se puede hacer en forma de acción de gracias por un favor recibido, por algo que ya Dios ha hecho de antemano. Entonces, hay esas dos clases de voto, el que es condicionado a nosotros, o sea, que nosotros ponemos una condición a algo que hacemos, y otro que es no condicionado, que es cuando hacemos un voto por acción de gracias. Ese es el primer punto. La Biblia habla de muchas personas que hicieron votos al Señor, algunos en momentos de dificultad, algunos que creían en Dios, que eran del pueblo de Israel, y algunos que no. Como en el libro de Jonás, habla acerca de que Jonás subió a ese barco que iba para Tarsis, al contrario de lo que Dios le había dicho, y dice que en ese bote habían hombres paganos, eran hombres que no eran creyentes, y Jonás estaba allí escondiéndose y huyendo de Dios. Pero dice la palabra que el mar se puso muy fuerte, había tormenta porque Dios quería sacar de ese barco a Jonás. Y dice la palabra que los hombres, cuando se dieron cuenta que toda esa tormenta y tempestad era por causa de Jonás y de su desobediencia a su Dios, los hombres lo arrojaron al mar, y cuando lo arrojaron al mar las aguas se calmaron, y dice la palabra del Señor que los hombres tuvieron temor y ofrecieron voto al Señor. Eso está en el libro de Jonás, en el capítulo 1, verso 16. Dice la palabra que estos hombres, sin ser creyentes, sin ser temerosos de Dios, eran hombres que tenían muchos dioses y cada uno oraba a su Dios en medio de esa tempestad. Pero cuando ellos vieron la intervención de Dios de calmar las aguas, una vez ellos tiraron a Jonás al mar. Esas personas pudieron ver el poder que había en ese Dios. Y ellos hicieron voto a ese Dios que no conocían, a ese Dios al que nunca habían servido. Así que un voto a Dios lo pueden hacer muchas personas, alguien que esté en necesidad o cualquier persona que crea. Y cuando hacemos votos a Dios, en segundo lugar, debemos entender que los votos a Dios deben ser voluntarios. Es decir, nadie te puede obligar a hacer un voto al Señor. El voto que tú hagas o la promesa que tú le hagas al Señor debe salir de tu corazón, de un corazón sincero, de un corazón sediento, necesitado, pero nunca una persona ni una autoridad te puede obligar a hacer un voto al Señor sin que tú verdaderamente tengas ese deseo de hacerlo. No es correcto y no debes aceptar hacer un voto de esa forma. No es correcto que lo hagas. Tiene que nacer de tu corazón, tiene que ser una acción voluntaria, porque ese voto, más que la acción como tal que tú estés haciendo al Señor,
es la fe que tú tienes en el Señor, es la manera como tú te acercas a Él para pedir ese voto, para hacer ese voto, para cumplir también ese voto. Entonces no se trata de que alguien te imponga el hacer algo, porque tu corazón no va a estar puesto en esa promesa, tu corazón no va a estar puesto en ese compromiso. Tú vas de pronto a hacerlo mecánicamente o por complacer a una persona, pero tu corazón no está puesto ahí. Y lo que Dios desea realmente de nosotros siempre es nuestro corazón, no nuestras acciones. Dios siempre está buscando un corazón obediente, un corazón humilde, un corazón dispuesto, más que las cosas que hacemos o más que las cosas que queremos demostrarle a Él, amigos, porque a Dios no le podemos impresionar con absolutamente nada. Él ya nos conoce. Él nos conoce en todos nuestros aspectos. Él sabe cómo somos, cómo reaccionamos, la vida que llevamos, y por tanto no hay absolutamente nada que pueda impresionar al Señor o hacer que el Señor nos ame más o nos admire por el hecho de que estamos haciendo algo especial o algo de una forma como en forma de voto, como haciéndole alguna promesa. No, realmente un voto, cuando tú haces un voto a Dios, debe ser voluntario, porque tú estás poniendo ahí tu ser en esa acción. Estás demostrándole al Señor tu amor por Él, el compromiso y el deseo que tú tienes de acercarte a Él a través de esa acción y de dar gracias en algunas oportunidades también con el voto mismo por las cosas que Dios ha hecho en ti. La Biblia también habla de que algunos personajes de la Biblia, como Sansón y como Juan el Bautista, fueron colocados en ese voto por causa de su llamado. Y dice la palabra que Sansón fue consagrado desde el vientre de su madre, y le fue dicho a su mamá ciertos requisitos que ella tenía que cumplir para poder educar a ese niño bajo ciertos requerimientos. Sansón falló a esos requerimientos. Él buscó hacerlo a su manera, y pues lastimosamente Sansón perdió el propósito por mucho tiempo, y ya en el último día de su vida pues él tuvo una oportunidad y se acercó a Dios, pidió la fuerza, Dios se la dio y él cumplió el propósito en el último día de su vida, pero después de haber fallado a Dios en sus votos y después de haber cometido muchísimos errores. También la palabra habla de Juan el Bautista, que también fue consagrado desde pequeño, desde el vientre de su madre, pero Juan tenía un corazón para Dios y él toda su vida cumplió con ese compromiso, y aún hasta el final de sus días él preparó el camino para el Señor y él cumplió con su llamado. Entonces el hacer el voto voluntariamente y con agrado cuenta más que la cantidad de cosas que tú le puedas prometer al Señor. Tú puedes prometer algo pequeño, pero el corazón tenerlo puesto en Él, y eso es más valioso aún. Ahora, en tercer lugar, mostramos nuestra confianza en Dios al hacer ese voto. Mostramos nuestra confianza en Dios cuando le prometemos a Él algo, porque estamos dependiendo de Él por la respuesta. Estamos creyendo que al ofrecerle al Señor esa promesa, ese compromiso, ese voto que tú quieres hacer o que tú le has dicho a Él, sabes que en Él hay el poder para ayudarte en una necesidad. Sabes y confías que en Él está el poder para transformar tu vida, tu circunstancia, para liberar tu alma, para traer respuesta a tu necesidad. Y mire lo que dice la palabra aquí. En la primera de Juan 5, 14, 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dice ahí, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amigo, si tú sabes que Él te oye en cualquier cosa que tú le pidas, sabes que esas cosas que tú le pidas serán hechas. Pero ¿qué es lo importante? Dice acá la palabra, dice en primer lugar, esta es la confianza, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, debemos ser sabios cuando nosotros hacemos votos a Dios, porque dice la palabra aquí en Eclesiastés, lo que les leí al principio, dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos.
¿Qué es un insensato? Amigo, un insensato es una persona que promete algo y no piensa antes de prometer eso. Es una persona imprudente, es una persona que actúa sin reflexionar, alguien que apresuradamente abre su boca para prometerle al Señor algo que realmente nunca va a cumplir o no puede cumplir, algo más allá de su capacidad, algo que realmente en su corazón no está dispuesto a hacer el esfuerzo, o algo que no está dentro de la voluntad del Señor. Hay personas que hacen votos pidiendo a Dios algo, pero realmente están pidiendo en contra de la voluntad de Dios. Y amigo, y cuando tú hagas un voto tienes que tener en cuenta bien si lo que tú estás pidiendo, si aquello a lo que tú estás ligando tus palabras, si aquello con lo que tú te estás comprometiendo a hacer y esa petición que tú le estás haciendo al Señor, realmente es la voluntad de Dios, realmente es lo que Dios quiere que tú hagas. Sé sabio cuando tú te acerques a Dios para hacer promesas. Si tú prometes, no tardes en cumplir, dice la palabra, porque mejor es que no prometas lo que no puedes cumplir. Si tú vas a hacer una promesa a Dios, es mejor que no tardes en cumplirla. Haz lo que prometiste, cumple tu palabra. ¿Qué más dice la palabra acá? A ver, cuarto punto, acércate a Dios en una actitud correcta de arrepentimiento y de humildad. La Biblia habla de varias personas, como les decía, que hicieron votos al Señor, pero una, digamos, de mis favoritas es la historia de Ana. Y Ana era una madre de familia. Bueno, podríamos decir una madre de familia, pero realmente ella no tenía familia. Era una mujer casada que tenía gran necesidad porque ella no había podido tener hijos. Era su aflicción. La aflicción de Ana era que ella era felizmente casada. Ella tenía un esposo que la amaba, pero ella no podía tener hijos. La historia de Ana es una historia donde habla de los votos. Y es una de mis favoritas historias porque dice la palabra que Ana, su aflicción era que ella no podía tener hijos. Y dice acá que Ana lloraba con amargura. Dice acá en el capítulo 1 del libro de Samuel, primera de Samuel, dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Dice la palabra que ella hizo este voto, ella clamó al Señor por un hijo, ella deseaba tener un hijo, y dijo al Señor: Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar a ti. Será un niño para tu servicio. Y dice que pasó un buen tiempo. Ella, en realidad, Dios escuchó su oración. Dios la escuchó esa humillación de ella, porque, como les decía, el cuarto punto es acercarse a Dios con humildad. Y es lo que Ana hizo. Ana no fue con soberbia a reclamarle al Señor el por qué ella no había podido tener hijos. Ella nunca reclamó al Señor el por qué ella tenía que pasar esa aflicción, porque su vientre se había cerrado, porque como reclamando, ¿no? Sino que ella se acercó al Señor con humildad, y antes de reclamar ella fue y ofreció en fe ese hijo que aún no tenía. Y le dijo al Señor: Señor, yo no tengo hijo, pero si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar a ti. Me voy a dedicar a educar a este hijo de forma que te sirva. Me voy a dedicar a darte un siervo, un hijo que sirva en tu reino. Y realmente Dios usó a este niño, y la Biblia dice que Ana cumplió, y cuando el niño ya no tomaba leche materna, el niño fue entregado en el templo, y ese niño creció y fue el gran profeta Samuel, que sabemos fue el profeta que ungió al rey David, un profeta muy importante en la historia del pueblo judío. Entonces, amigo, cuando nos acercamos a Dios debemos acercarnos con humildad, reconociendo la grandeza del Señor y su capacidad para darnos todas las cosas que están de acuerdo a su voluntad, como leíamos acá en Primera de Juan. No te acerques al Señor a hacer un voto en forma de reclamo, porque de todas formas Dios no está obligado a recibir tu voto. El voto es una especie de ofrenda que uno hace al Señor, pero
si tú vas en la actitud incorrecta, pues Dios no va a recibir simplemente esa ofrenda, Dios no va a recibir ese voto. Dios es Dios, Dios es nuestro Señor. Él es el Rey del universo y Él está en capacidad, en autonomía de recibir o no recibir tu ofrenda, de aceptar o no aceptar tu ayuno, de aceptar o no aceptar tu voto. Muchas veces pensamos que al hacer un ayuno, una ofrenda o un voto, ya entregamos a Dios y Dios lo recibe, pero no, amigos, así no es. Dios es el que decide si recibe o no recibe esa ofrenda. Por eso cuando tú haces cualquiera de estas cosas, debes asegurarte que tu actitud sea correcta delante del Señor para que Él reciba eso que tú le quieres dar. Ahora, como último, dice la palabra, dice acá en el mismo libro de Samuel, ¿cómo supo Ana que su ofrenda había sido recibida? Porque como quinto punto es, ¿cómo sé que Dios recibió mi voto? ¿Cómo sé que Dios realmente va a intervenir a mi favor cuando yo hago un voto a Él? Y aquí está la respuesta en el mismo libro de Primera de Samuel. La Biblia dice que Ana hizo ese voto. Pero después dice que el sacerdote que estaba ahí en ese templo en ese momento, el sacerdote Elí la bendijo y le dijo que eso iba a ser cumplido. Le dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Amigo, ¿quiere usted saber cómo usted reconoce que Dios recibió su voto, su ofrenda, su ayuno? En este caso de esto que estamos hablando hoy, ¿cómo sabe usted que Dios escuchó su oración? Que Dios oyó su clamor, que cuando usted hizo ese compromiso al Señor, Él verdaderamente escuchó y verdaderamente va a extender su poder a favor suyo por eso que usted le ha pedido. ¿Quiere usted saber cómo puede usted verificar que Dios verdaderamente escuchó su oración? Amigo, la respuesta es simple. La respuesta es que usted ya no está más triste. La respuesta es que usted ganó paz. La respuesta es que una vez usted hizo esa oración con el corazón, usted se humilló al Señor y su corazón recibió paz y usted ya no estuvo más triste, sino que recibió fe, recibió confianza, recibió una fortaleza interior y una seguridad. Entonces usted sabrá que verdaderamente Dios aceptó su ofrenda, su voto, y que usted va a salir en victoria de esa situación, porque la palabra del Señor dice acá en Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí en Primera de Samuel 1:18 dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Amigo, no esté más triste. Si usted verdaderamente ha hecho un voto al Señor y usted lo ha hecho de corazón y usted se ha humillado delante de Dios y eso que usted está pidiendo, usted ha pedido dentro de los parámetros de la palabra, dentro de lo que leemos en la palabra que es la voluntad de Dios, que no se sale de su ley, que usted no está pidiendo nada fuera de orden, amigo, entonces la paz de Dios confirmará en su corazón que Dios escuchó su oración y que Él recibió su voto. Y entonces si usted viene, usted sale de ese lugar de oración y sale con alegría y con paz y con convicción, hermano, tenga la certeza de que usted recibió la dosis de fe que necesita para superar esa situación y que usted va a salir en victoria porque Dios ha recibido su ofrenda, Dios ha recibido su voto. Pero como leíamos al principio, decía acá en Eclesiastés, cuando haces promesas a Dios, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace en el insensato, es decir, en el que actúa sin pensar, en el imprudente, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Amigos, si tú prometiste algo, cúmplele al Señor. Si tú le prometiste al Señor algo que debías hacer o que ibas a hacer,
es mejor que lo hagas. Porque también en la palabra hay un ejemplo de unas personas que prometieron y no cumplieron. Y dice la palabra acá en el libro de Jeremías, que unas personas se acercaron a Jeremías pidiendo consejo, pusieron a Jeremías a orar, a ayunar como por 10 días, pidiendo un consejo, prometiendo que si Jeremías les daba una palabra de parte de Dios, ellos la iban a cumplir. Hicieron ese voto y le prometieron a Jeremías que ellos iban a escuchar. Cualquier cosa que el Señor les dijera a través del profeta, ellos la iban a hacer y la iban a obedecer. Y el Señor habló al profeta y les dio la palabra y les indicó que se tenían que quedar ahí quieticos, que no se fueran de ese lugar, que no tuvieran miedo y que Dios los iba a cuidar, pero que no se fueran a mover de ahí, que se quedaran ahí. Pero estas personas al oír ese consejo tuvieron miedo y fueron más obedientes al temor que a la voluntad de Dios. Y ellos se escaparon de ahí y ellos se fueron, y dice la palabra que vino para ellos un juicio, porque Dios habló a ellos y les dijo que por causa de que ellos se habían ido, dice acá, mas si ustedes dicen, no nos quedaremos acá, no obedeceremos a la voz de nuestro Dios, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. O sea, ellos dijeron, no vamos a obedecer el consejo de quedarnos acá. Acá hay rumores de guerra, acá hay rumores de hambre, pero nos vamos a ir donde nosotros pensamos que estamos bien, que no hay guerra y que allá está mejor la situación. Y dice la palabra que el Señor les dijo, si ustedes deciden hacer eso, dice, oigan lo que Dios dice. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, si ustedes vuelven sus rostros para entrar en Egipto, o sea, allá donde Dios les había dicho que no fueran, y entran a vivir allá, sucederá que la espada que temen los alcanzará allá, en Egipto. Y el hambre que temen, allá en Egipto los perseguirá y allá morirán. Dios les habló y les dijo, si ustedes se van, lo que temen que les va a pasar allá de todas formas. Pero si ustedes se quedan, aunque tengan temor, si me obedecen y se quedan aquí quietos, yo los voy a proteger. La Biblia dice que estas personas fueron presas del temor y obedecieron más al temor que a la palabra y se fueron, y en efecto, pues obviamente ocurrió lo que había dicho acá. La espada que estaban ellos, de la que creían ellos que iban a huir, al irse allá de todas formas la encontraron, y dice la palabra que ellos perecieron en ese lugar donde escaparon. Amigo, hay que escuchar, hay que obedecer la voz de Dios, pero sobre todo, si tú haces una promesa, cumple la promesa, cúmplela al Señor y tú tendrás bendición. ¿Por qué? Porque el Señor se complace en las personas que confían en Él, se complace en aquellos que depositan su confianza, pero pague sus votos al Señor. Pague sus votos al Señor y Él lo honrará y lo librará. Bueno, amigo, si usted nunca se ha acercado al Señor, si usted quiere conocer estos principios bíblicos, estos principios del reino que son tan hermosos, que donde encuentras tantos tesoros y tantas estrategias para salir de tantas situaciones, amigo, yo te animo para que te acerques a Jesús. Te animo para que recibas a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Esta semana muchos hablan de todo lo que ocurrió al Señor Jesús, que murió en la cruz, que resucitó. Pero la verdad, amigo, Jesús sí resucitó y está vivo. No es solamente un programa de televisión ni una ceremonia que hacemos cada año. Amigo, la resurrección del Señor fue real. Fue para ti, fue para mí, para decir al mundo que Él está vivo y que Él ganó por nosotros la batalla y que Él nos hizo libres cuando lo recibimos a Él. Porque la palabra del Señor dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Él. Amigo, es a través de Jesús que vamos al Padre. Y por eso te animo a que lo aceptes en tu corazón. Tú puedes hacer una oración sencilla como esta. Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón. Me arrepiento de todos mis malos caminos y te pido que me perdones. Te pido que me levantes y me ayudes y me des de tu palabra y de tu espíritu, Señor. Te alabo y te bendigo
Te pido que me acerques a ti, Señor, y que pueda conocerte en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, amigos, los dejo hasta aquí. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo, los bendigo. Chao.